estudio biológico de las actividades que tienen lugar en la célula para mantenerla viva. Este término se refiere a las funciones normales en cualquier organismo vivo, sea un organismo unicelular o multicelular. Pueden apreciar los diferentes esquemas en los cuales estas células van a constituir primero tejidos, y los tejidos órganos, y los órganos aparatos o sistemas, y luego vamos a tener diferenciados en aparatos o sistemas como el circulatorio, cardiovascular, respiratorio, el sistema hematológico, etc. Lo que ven en el esquema. Siguiente. En este sentido, entonces, la fisiología celular es el campo fascinante que se ocupa del estudio de las funciones y procesos que ocurren dentro de las células y que permiten proporcionarle algunas nociones básicas de este tema, como son la fisiología, que se centra en comprender cómo las células funcionan y se comunican entre sí. Examina también los procesos metabólicos, la señalización celular, el transporte de sustancias y la homeostasis. También la reproducción y la comunicación intercelular. Siguiente. Entonces, como introducción a la anatomía de la célula animal, la fisiología estudia las funciones de los seres vivos y la forma en la que un organismo lleva a cabo las diversas actividades. Entre ellas tenemos la nutrición, la movilidad, la adaptación al cambio, fíjense acá, hasta la célula B, su ecología también, reproducción, etc. El éxito por la aplicación de determinadas leyes de física y química, así como la replicación del código genético, permiten lo que es conocida como herencia, ¿no? Muchos son específicos y determinados en grupos de organismos. Seguimos. Otras funciones de las células son la relación. Así como ustedes ahora han compartido, se relacionan unos con otros. Muy pocos se relacionan conmigo, pero entre ustedes se relacionan porque se conocen. Lo mismo pasa en las células, ¿no? Una célula es la unidad en la vida más pequeña que puede existir de forma independiente. Tenemos ese término ciclosis. La citosis es el movimiento de las células dentro de un tejido. Y también hay un término trofismo, que habla de movimientos, de orientación, crecimiento de las células vegetales hacia o en contra de un estímulo externo. También se habla de taxismos y de reproducción. Taxismo, el movimiento o de traslación de un lugar a otro. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de la fisiología en las células, tenemos grupos, muchos son específicos de determinados grupos de organismos y están divididos, por ejemplo, en mamíferos, por ejemplo, mamíferos al que representa también el hombre como una parte de esta serie. Y al igual que los animales inferiores, que pueden en esquema verlo, el organismo humano tiene clasificaciones por órganos, aparatos y sistemas. Siguiente. Los componentes básicos del cuerpo inician desde la célula, se agrupan en tejidos y cada uno con características propias va a ubicarse en diferentes planos. Tenemos, por ejemplo, las pieles, tejido epitelial, el plano superficial siempre expuesto a los rayos solares, expuesto a la naturaleza, expuesto a los agentes ambientales. El sanguíneo a través de conductos que migran desde un órgano principal, una bomba que es aspirante y impelente, el corazón, a través de las arterias y el retorno a través de las venas. Tenemos el sistema nervioso, que es prácticamente el sistema organizacional más importante de nuestra economía y de la economía de cualquier ser viviente, que coordina las acciones a través de fibras de tipo nervioso, que son como conductores eléctricos que transmiten impulsos y que generan acciones a través del estímulo de los músculos. El tejido conjuntivo, que conforma todo lo que son las partes blandas. Tejido linfoide, los ganglios linfáticos y los conductos linfáticos. Y otro tema también de nuestro capítulo, el muscular.
organizado por músculos de varios tipos. Tenemos los músculos de tipo estriado o voluntario, músculo liso, voluntario, y músculo especializado, el cardíaco. Todos estos esquemas nos iluminan acerca de esto. Siguiente. La subdivisión después en órganos y sistemas permite una agregación en diferentes tipos. Los tejidos pueden ubicarse de acuerdo a la posición. El tejido más importante, el cerebral, corazón, pulmones, intestinos e hígado. También divididos en sistemas: el cardiovascular, constituida por el corazón y grandes vasos sanguíneos; el respiratorio, con las vías respiratorias altas, medias y bajas. Tenemos las fosas nasales, la orofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. Toda esta organización de diferentes aparatos y sistemas nos permite el funcionamiento global de nuestro organismo, ser humano. Siguiente. Y esta forma de clasificación, la fisiología puede ser bacteriana cuando estamos refiriéndonos a estos agentes microscópicos, antes desconocidos, y después que apareció el microscopio se pudieron investigar y descubrir una serie de enfermedades que hasta ese entonces era difícil de saber, ¿no? Y de localizar, ubicar y combatir. La fisiología vegetal relacionada a estos seres vivientes inanimados, pero con una alta capacidad de síntesis a través del uso de los rayos solares para la organización de sus funciones. Y por último, la fisiología animal, la más reciente, en la que pueden apreciar como esquemas de aprendizaje desde los peces, los reptiles, mamíferos, aves y cuantas especies hay en la Tierra. Y por último, el ser más desarrollado, el ser inteligente, el ser que habla con discernimiento de pensamientos y se comunica, el ser humano. Siguiente. Y en este aspecto, la fisiología del organismo humano está dividida en componentes básicos que se agrupan cada uno con características propias, como son, repito, el epitelial, conjuntivo, sanguíneo, linfoide, nervioso, muscular, organizados, agregando en diferentes tipos de tejidos, y ya en órganos importantes como el cerebro, el corazón, pulmones, intestino e hígado. También otros sistemas importantes, el cardiovascular, con corazón y grandes vasos, y el aparato respiratorio, entre otros. Siguiente. En cuanto a fisiología del organismo humano, tenemos componentes básicos del cuerpo, células que se agrupan formando tejidos, cada uno con características propias. Tenemos ya, repitiendo, el epitelial conjuntivo, sanguíneo, linfoide, nervioso, muscular, y agrupado en órganos, como hemos dicho, el corazón, cerebro, pulmones, intestino, hígado y otros sistemas. Siguiente. Entonces, por definición, la fisiología celular es el estudio de procesos celulares que nos permiten al vivo mantener la vida y autoconservarse. Acá tenemos un esquema. En cuanto a las principales funciones, las podemos apreciar. La fisiología celular, tenemos el ciclo celular, el intercambio de sustancias, tenemos la secreción celular, la digestión, la fotosíntesis, la respiración celular, la expresión genética y la duplicación, entre otras relacionadas a las células, a los seres unicelulares. Siguiente. Todos los procesos se realizan de manera coordinada, se desencadenan reacciones metabólicas y permiten la autoconservación de un individuo, generando la evolución de la célula. En esta evolución también está la duplicación o la reproducción. Siguiente. Intercambio de sustancias es otra de las funciones. En el movimiento de las moléculas a través de membranas citoplasmáticas
del medio extracelular e intracelular y viceversa. Podemos apreciar un esquema en la que en las células, en la parte interna, tienen una serie de organelas, una serie de estructuras que van a cumplir funciones importantes, como son la difusión simple, la difusión facilitada, cosas que se va a ver más adelante en detalle, proteínas transportadoras, y entre ellas se va a producir lo que es el transporte pasivo, difusión, el transporte activo, utilizando mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Mecanismos de bomba. No me refiero a la bomba de Saos, es una bomba con energía. Siguiente. ¿Cuál es la importancia entonces? Mantener la homeostasis del organismo. Esta palabra homeostasis ustedes lo han escuchado varias veces antes de que estudien medicina incluso. Y hay un especialista en la creación de esta palabra, famoso Claudel Vercors, que creó esta homeostasis como un término que indica el equilibrio de funciones, el equilibrio de acciones que se produce en un ser viviente. Y esto permite proveer a las moléculas como los aminoácidos que forman proteínas, también moléculas energéticas como los glúcidos y lípidos, y otras sustancias reguladoras como son los iones, vitaminas y algunas hormonas. Todas ellas en conjunto y bien clasificadas permiten un funcionamiento equilibrado de todo el organismo relacionado a estos seres vivientes. Siguiente. Entonces, en cuanto a los mecanismos de transporte a través de la membrana, se conoce el transporte pasivo y el transporte activo. Y dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Ustedes ponen en un vaso de agua un poco de azúcar y sin necesidad que lo mueva, se va a producir una reacción dentro de esa agua azucarada, ¿no? Parte de los gránulos, componentes de estructuras iónicas, van a difundir al agua y rápidamente van a diluirse. Esa es la difusión simple. La difusión facilitada, realizada por otros mecanismos de acción, participando otros iones, otros elementos. Y el transporte activo, aquel transporte que es facilitado por una acción debida a las bombas generalmente energéticas, la ATP, una de ellas, o también mediante vesículas, que son proyecciones de las células que captan las sustancias de acuerdo a la necesidad en ese momento de la célula. Siguiente. Y en cuanto a la biología celular, tenemos la célula y sus funciones. Siguiente. Haciendo historia, Robert Koch, en el siglo XVII, observando a microscopio, comprobó que los seres vivos aparecen en unas estructuras elementales a las que le llamó célula. Fue él el primero que a esa estructura le llamó célula, el primero en utilizar este término, Robert Koch. Ustedes seguramente cuando cogen un microscopio por primera vez y colocan una lámina con alguna sustancia, van a ver algún elemento móvil, diferenciar si es una célula, si es una partícula o es un resto, o simplemente es el deterioro de la lupa del microscopio por el uso y mal uso del microscopio. Siguiente. En cuanto a la teoría celular, estos estudios y los realizados posteriormente permitieron establecer ya en el siglo XIX lo que se conoce como teoría celular, que dice lo siguiente. Son 4 aspectos importantes que deben trabajar. Todo ser vivo está formado por una o más células. La célula 2 es lo más pequeño que tiene la vida propia y es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Tercero, toda célula procede de otra célula preexistente. Nadie puede decir, yo nací por generación espontánea. Siempre hay un antecedente, una historia. Y hablando de historia, el material hereditario pasa de la célula madre a la célula hija. Y lógicamente pasa también con información genética. Por eso que una célula se parece a otra. En cuanto a vegetales, una planta se parece a otra, con las características específicas bastante idénticas. Siguiente. Las células como unidades vivas del cuerpo constituyen 100 billones
y componen el cuerpo humano 200 tipos de células. Poseen metabolismo con capacidad para nutrición, absorción, regulación y reproducción y pueden sobrevivir meses o años en un medio adecuado. Estos medios pueden ser llamados para el ser humano medios isotónicos, ¿no? Igual concentración que el plasma. Siguiente. Entrando a la clasificación de los tipos de células, tenemos esto que han escuchado ustedes, la célula procariota y la célula eucariota. Procariota, aquella en que el material genético ADN está libre en el citoplasma. Solo posee unos orgánulos llamados ribosomas y es el tipo de célula que presentan las bacterias. O sea, una bacteria es una célula procariota. Todo está, como dice en latino, del citoplasma. En cambio, la célula eucariota, el material genético ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Posee un gran número de orgánulos y es el tipo de célula que presenta el resto de seres vivos. Entonces, la mayoría de seres vivos, el hombre incluso, tiene células eucariotas. Pregunto para los sabios, voy calificando. ¿El glóbulo rojo a qué tipo de célula pertenece? ¿Alguien quiere hablar? Se pone de pie. Ya, me lo dicen al final de la clase. Siguiente. La composición celular. Acá vemos esas estructuras químicas, ¿no? El famoso ciclo pentano que nos explico. Los famosos polígonos. Fosfolípidos, colesterol y triglicéridos, ¿no? Y por otro lado vemos otras estructuras como son la glucosa y el glucógeno. Y debajo tenemos funcionales denominadas enzimas, estructuras como filamentos del citoesqueleto, fibras del colágeno y elastina. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada estructura tiene un componente diverso. El agua es el fundamental, pero para uno será hidrato de carbono, para uno serán proteínas y para otros serán lípidos, ¿no? Entonces, la constitución está hecha por iones, lípidos 2%, carbohidratos 1 a 6%, proteínas del 10 al 20%, agua 70 a 85%. Todo esto aunado a elementos como son el magnesio, fosfatos, sulfatos, bicarbonatos, sodio, cloro y cal. Todos ellos juegan un papel importante en lo que es el intercambio de medios, intracelular, extracelular. Siguiente. Tenemos acá la célula, la estructura celular, con todos sus componentes. Tenemos la parte citoplasmática como el mitocondrio, retículo endoplásmico, rugoso, liso. Tenemos microfilamentos, tenemos los microtúbulos, la membrana nuclear, tenemos gránulos secretores, tenemos los cromosomas y el ADN, tenemos el aparato de Golgi, la membrana celular, el nucleolo y los elementos que hemos mencionado como son el glucógeno, las ribosomas y los lisosomas. Esto van a aprender ustedes cuál es la función de cada uno de ellos específicamente. Bastante apasionante el conocimiento de estas acciones. Siguiente. En una estructura celular vamos a encontrar la membrana plasmática que puede llegar de 7 a 10 nanómetros, ¿no? En la composición de membrana de esta estructura plasmática está dividida en fosfolípidos 55%, hidrato de carbono 3%, después en las proteínas 25%, otros lípidos 4%, hidrato de carbono, ya lo dije, colesterol 13%. Entonces, siguiente. Y vista de otra forma esquemática, la estructura celular con una membrana
plasmática que parece una alfombra, un tapizado, ¿no? Y donde emergen algunos elementos como son los oligosacáridos, los glicolípidos, y también encontramos la cabeza polar de fosfolípidos. En la parte inferior, el citosol. Y más internamente, las glucoproteínas, las proteínas periféricas, el colesterol y lo que constituye después el citoesqueleto. Siguiente. Igualmente, acá lo vemos ya en detalle. Siguiente. Es así que la estructura celular va a formar la membrana plasmática y en el cual va a haber el glucocálix, cuyas funciones le confieren una carga negativa, permite la unión intercelular y establece los componentes del receptor de hormonas, así como la respuesta inmunitaria. Acá empezamos a hablar de un tema, la inmunidad, o sea, la capacidad de defensa del organismo, en este caso de la célula, frente a una noxa, frente a un agente incurioso del medio ambiente. Siguiente. Y acá en los componentes del citoplasma, el aparato de Golgi, los gránulos, el retículo endoplasmático, la cubierta nuclear, el nucleolo, las gotas de lípidos, la mitocondria, los lisosomas, el retículo endoplásmico liso y las cabezas de elementos celulares también. Siguiente. En cuanto al retículo endoplásmico, constituye una red interconectada de túbulos membranosos, vesículas y cisternas. Está relleno por una matriz endoplasmática y asociado íntimamente al aparato de Golgi. La superficie extendida de 30 a 40 veces la membrana celular y como funciones tiene el retículo endoplásmico la síntesis de proteínas y lípidos, así como el transporte de sustancias soporte a la célula. Otro. En el retículo endoplasmático liso o agranular no se encuentra asociado a ribosomas. Se dan fundamentalmente la síntesis de lípidos y las funciones de este retículo endoplasmático liso o agranular son la síntesis de proteína y lípidos y el transporte de sustancias soporte a la célula. Siguiente. En cuanto al rugoso, esto ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, encargado de la síntesis proteica, compuestos por mezcla de ARN y proteínas, y ya sea solos o asociados al retículo endoplasmático, poseen dos subunidades, 60S y 40S. Siguiente. En cuanto a la estructura celular, el aparato de Golgi constituye un prominente en las células secretoras, está asociada a su función al retículo endoplasmático y una cosa importante, es precursor de lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes citoplasmáticos. Tenemos ahí el esquema de una célula con su citoplasma y en el interior el aparato de Golgi. Siguiente. Los lisosomas. Una proteína se hidroliza para dar lugar a aminoácidos, el glucógeno se hidroliza para dar lugar a la glucosa y los lípidos se hidrolizan para dar lugar a ácidos grasos y glicerol. La función de los lisosomas es esta. También le dicen el barrendero, el que hace la limpieza, la higiene. Siguiente. ¿Qué es esto? Dos hermanitos riéndose. ¿Cuál es la característica? ¿Y cuál es, digamos, el elemento productor de esta patología? ¿No? Pueden apreciar la cara grotesca, pensar que son niños, pero tienen la fases de adultos. Los dientes prominentes en 3 filas, una proptosis. Y esto está ocasionado por una alteración celular relacionada a los mucopolisacáridos. Esta es otra pregunta, me buscan qué síndrome es. Por si acaso las clases yo no las llevo, las dejo siempre
para que la delegada comparta con ustedes. Así que no se preocupen en filmar, anotar si lo que yo hablo, más que lo que está ahí, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos depósito de sustrato en enfermedad lisosomal. Una enfermedad entonces puede ser de tipo externa por agentes o puede ser también interna, injuriada o ocasionada por alguna alteración genética. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Otra estructura celular son las peroxisomas, que tienen enzimas oxidativas y participan en la oxidación de los ácidos grasos. Provienen del REM o autorreplicación, una que permite la duplicación con características similares de una célula a la otra. Siguiente. Tenemos también otras estructuras celulares, las vesículas secretoras, que constituyen gránulos secretores divididos en tabiques y que se interrelacionan con el resto de elementos del citoplasma. Vesículas provenientes del sistema Golgi y muy activas en las células secretoras como las pancreatinas. Siguiente. Siguiente. En este esquema podemos apreciar el aparato de Golgi y los gránulos de secreción íntimamente relacionados y intercomunicados. Y una proyección interna en la que se va a producir una secreción regulada. Por otro lado, en la parte media, secreción constitutiva, y en la parte inferior, desde el núcleo, los lisosomas, el endosoma tardío y el endosoma temprano, para producir un reciclado. Se produce también una endocitosis. Siguiente. Y esta estructura que representa gran actividad celular, la mitocondria, está compuesta por el nuclear y mitocondrial. Se realiza la fosforilación oxidativa y participa en el ciclo de Krebs. Es la matriz mitocondrial y se produce replicación. Siguiente. El citoesqueleto es otra estructura celular que forman el sostén. ¿Dice? La célula participa en el proceso de movimiento, migración intracelular y división mitocondrial. Es lo que permite la arquitectura, el citoesqueleto o migración. Siguiente. Y el núcleo es en las células nucleares, es la estructura más importante de la célula. Está constituida por el centro neurálgico de la célula, contiene el material genético, controla la síntesis proteica y la reproducción celular y está constituida por poros, nucleoplasma, retículo endoplásmico, nucleolo, cubierta nuclear, membrana externa e interna, la cromatina, en la cual está el ADN, y permite pues una transmisión genética de una célula a la célula hija. Siguiente. En el interior del núcleo está la matriz nuclear o el nucleoplasma, en cuyo interior podemos encontrar la cromatina, que son todas las estructuras electrodensas que podemos observar al microscopio. Siguiente. En estas estructuras tenemos la cromatina, que es ADN cromosómico, que está asociado al núcleo, proteínas, y estas pueden ser de dos tipos. Las histonas, que son escasas y que intervienen en el plegamiento del ADN, o las no histonas, que intervienen en la replicación del ADN. Entonces, una es plegamiento y la otra es replicación. Dependiendo del grado de plegamiento de la cromatina, a su vez hay dos tipos. Una de ellas es la heterocromatina, que el ADN está plegado, y la otra es la eucromatina, que son hebras dispersas en el ADN. Siguiente. La anisocitosis
Este término lo van a ver ustedes en hematología cuando vean la diferencia de estructura celular de los glóbulos rojos y explicado después cuáles serían las causas. Entonces, la lisocitosis se produce la clatrina. Hay una hendidura revestida, las proteínas y receptores participan en esto, y también actúan dos proteínas, la actina y la miosina, que van a modificar la forma característica de la célula, siendo todas ellas de un mismo procreador. En el caso de la célula, el glóbulo rojo, fabricado en la médula ósea. Siguiente. Fagocitosis es un proceso. Fago es comer, célula, comer célula. O sea, hay autofagocitosis y fagocitosis. Para existir este término, fagocitosis, tiene que haber las células que hacen esta función, que son los macrófagos y linfocitos. Hay un mecanismo, que es la opsonización, por la cual participan. Entonces hay una pseudoproyección del citoplasma a manera de una hendidura y donde es capturado el elemento extraño y deglutido. Este elemento extraño puede ser extraño aparentemente, o puede ser un elemento propio, pero desconocido para el citoplasma, y lo engulle, lo traga, lo come. Fagocitosis. Siguiente. También hay, así como en la enfermedad anterior, enfermedad ocasionada por alteración de la fagocitosis. Esta es la famosa enfermedad de granulomatosa crónica, característica de un proceso inflamatorio de tejidos blandos, generalmente vinculados a la parte mesenquimal, piel, músculo, huesos, y da esa forma a nivel de los pies, pero a nivel de la región facial generalmente abarca la línea media. Se destruye prácticamente toda la línea media, parece un cáncer, parece una neoplasia, y degenera tanto la parte de piel, cartílago, hueso, y ocasiona pues una duda diagnóstica muy compleja. Esta enfermedad muchas veces se descubre cuando el paciente ya tiene complicaciones y el cirujano cabecito entra a sacar los tejidos necrosados, se descubre esta enfermedad. Es muy parecida a una neoplasia, pero ocasionada por la fagocitosis del mismo tejido. Siguiente. Este es un esquema de cómo se explica la enfermedad granulomatosa crónica. En cuanto a los lisosomas, ya dijimos, son estructuras importantes, en las cuales se relaciona con vesícula de pinocitosis o fagocitosis, vesículas digestivas y cuerpo residual. Son estructuras que van a ocasionar el retiro de sustancias de desecho en la célula, específicamente en el citoplasma, y lo excreta. Siguiente. Este término transcitosis indica el conjunto de fenómenos que permiten a la sustancia atravesar todo citoplasma celular desde un polo al otro de la célula. Es propio de las células endoteliales que constituyen los capilares sanguíneos. Transcitosis. Siguiente. Y tenemos la formación de estructuras celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que ya lo hemos explicado también. Podemos ver o podemos apreciar acá en este citoplasma la formación de proteínas, la presencia de lisosomas, la acción de glucosilación y la aparición de vesículas de transporte y vesículas secretoras. Con participación en un lado la glicosilación del retículo endoplásmico rugoso y la vesícula de transporte del retículo endoplásmico liso, y determinando con el aparato de Golgi lo que es la glucogenólisis y la detoxificación. ¿Recuerdan ustedes la glucogenólisis? ¿Qué significa? Glucogenólisis, ¿no? O sea, la degradación del glucógeno a glucosa. Siguiente.
En cuanto a la extracción de la energía de los nutrientes, constituye parte de la función de la mitocondria. Y aquí podemos apreciar, de acuerdo a la fórmula de química, la participación de esta mitocondria en lo que es la extracción de la energía. ¿Siguen? Lo mismo, participa la glucosa, igualmente el famoso ciclo, ya usted lo conoce, el ciclo de Krebs. Creo que lo saben todos, o sea, pueden recitarlo en orden. Si no lo pueden recitar, con toda seguridad en el examen lo van a recitar seguido. Bien. Los usos de la ATP para las funciones celulares lo conocen ustedes. Es una función de tipo energética, produce calor, produce energía, liberación de agua y vapor, ¿no? Siguiente. Entonces también tenemos enfermedades mitocondriales, vayan anotando, como el síndrome de Leigh. ¿Qué encuentran en este niño? La cara plana, los ojos separados de la línea media, tal vez una fasis que parece una fasis mongoloide, síndrome de Leigh. Igual lo reviso. Siguiente. En cuanto al transporte, al movimiento, lo que es la locomoción celular, lo realiza la célula a través del movimiento amediano. O sea, emite seudópodos y en esta vibración empieza a desplazarse igualito que un gusano, una célula. Eso se llama, el movimiento se llama quimiotaxia. Entonces, esa quimiotaxia está dada por la endocitosis, aparición de un seudópodo, y la exocitosis, a través de una superficie, un tejido circundante, una unión al receptor. De la quimiotaxia negativa, o sea, en posición de reposo, pasa a la quimiotaxia positiva, el movimiento ondular para migración de la célula. Siguiente. También los cilios son importantes y en algunos tejidos, como nuestro aparato respiratorio, tanto en la vía superior como en la vía respiratoria media, contamos con ese movimiento ciliar que permite, con movimiento de barrido, llevar los elementos extraños de la parte profunda hacia la parte superficial. El aparato respiratorio tiene fundamentalmente este tipo de movimiento. Siguiente. También, en cuanto a la enfermedad ciliar, puede haber una disinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagenera. Este síndrome de Cartagenera fundamentalmente afecta la vía respiratoria, porque los cilios no funcionan adecuadamente, entonces hay atrapamiento de estructuras, cuerpos extraños y secreción en la vía respiratoria superior, que dificulta la expulsión del moco y de agentes extraños que uno inhala en la respiración habitual. Siguiente. Okay. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De la enfermedad ciliar, el movimiento que se produce, digamos que es un efecto en los brazos de dineína. De dineína, en los brazos de dineína. Por eso es que se produce la enfermedad ciliar. La enfermedad ciliar es una situación ciliar. Las estructuras